Meditemos hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versos 13 a 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, nuestro Evangelio nos ubica en un pueblo que está más allá de las fronteras de Israel. Jesús está tomando unos días de retiro. Se lleva a sus apóstoles para reflexionar. Y tal vez la respuesta que va a recibir de Pedro es muestra del fruto de aquel retiro. En esta dominica podemos decir que Jesucristo hace una encuesta sobre la fe. Y es que llevamos ya 2 domingos hablando de la fe. Pedro, el apóstol que hace 2 semanas se hundía en el agua, en este episodio hace su profesión de fe. Jesús pregunta hoy a los apóstoles sobre lo que la gente opina de él. Las respuestas indican una comprensión parcial del Señor. Ese sondeo tuvo la intención de preparar a una pregunta personal y directa a los discípulos. Y ellos responden sin demasiado compromiso, pero tendrán que definirse. Y es que cuando alguien plantea una pregunta directa, se suele producir un denso silencio. Todos esperan a que conteste otro. Y esto es lo que le sucede a Pedro, porque los vio vacilantes en su juicio sobre el Maestro. Y la respuesta que dio solo la puede dar de verdad un creyente en Jesús, porque el que cree siente más allá de lo que se ve. Con la confesión de Pedro se inicia la historia de la iglesia, la historia de los cristianos. Y sí, esta es nuestra fe. Y es que ante la respuesta que recibe, Jesús premia la confesión de Pedro y le da un nuevo nombre que implica un encargo, una misión. Eso nos lleva al Antiguo Testamento cuando se dice que será un padre para los habitantes de Jerusalén. Colgaré de su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierra, nadie lo abrirá. Este siervo será revestido por Dios con la túnica, ceñido con la banda, y se le darán los poderes. Esto quiere decir que Dios le da las insignias de poder y después el mismo poder. En el Nuevo Testamento, el auténtico poseedor de las llaves es Jesús. Él es el que abre y nadie puede cerrar. Cierra y nadie puede abrir. Pero se las deja Pedro como fundamento visible de su casa. Es decir, Cristo dio a Pedro las llaves que él poseía. Por consiguiente, es Pedro administrador de Dios y gobernador en sentido espiritual. Hoy Pedro tiene las llaves y también es la piedra. Recordemos que en el Antiguo Testamento las palabras piedra, roca y peña eran atribuidas a Dios, y a Pedro se le da esta palabra en razón del ministerio o función que va a desempeñar. Pedro es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia, porque Jesús ha ideado la iglesia como una edificación, una casa, y las llaves simbolizan la autoridad sobre esa casa. En otras palabras, el poseer las llaves de una casa es ser dueño de ella. Y sobre esta roca se levantará un templo para la eternidad.
y de esta firmeza de fe se alzará hacia el cielo el esplendor de la iglesia. Deberá Pedro, por tanto, desempeñar en la tierra, en la iglesia militante, el oficio de Cristo. Será en cierto modo Cristo hecho visible. Y este es el perfecto pensar de Jesús al dejar a Pedro como continuador y Pedro seguir dejando sus sucesores, porque la iglesia debía continuar. Queda claro en el Evangelio de hoy que a un hombre en la tierra se le entrega poder sobre los cielos. En cada Eucaristía nombramos al Papa juntamente con el obispo de nuestra diócesis, porque en la Eucaristía celebramos la comunión con ellos y pedimos al Señor que les confirme en la fe y en la caridad, y lejos de nosotros el no estar en comunión con el magisterio de la Iglesia Católica. Oramos también por los hermanos que todavía no están en comunión con nosotros. Hoy diremos con alegría en el credo: la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Sintamos hoy el gozo de ser miembros de esta iglesia, fundada en la fe de los apóstoles que Pedro ha confesado, porque las piedras vivas de la iglesia son los hechos de los creyentes. En nuestra iglesia hay una firme certeza de que el Señor la asiste y no tiene, por tanto, nada que temer. Hoy Jesús transforma un sondeo de opinión en un diálogo con sus discípulos, en el que éstos se encuentran comprometidos y deben asumir las responsabilidades de lo que dicen. A esta pregunta de Jesús hemos de responder tarde o temprano los cristianos, a no ser que sigamos sin saber a quién seguimos, o que llevemos su nombre sin saber qué significa ese nombre. La pregunta de Jesús exige una respuesta clara, pero que nunca sea prefabricada, no diciendo me han enseñado que eres. Simplemente respondamos con la experiencia que tenemos de Dios y tranquilos, que cuando más se le conoce, más sabe uno que todavía está empezando a descubrirlo. Gracias, amado Dios, por pensar en nuestra salvación y darle a tus sacerdotes la autoridad de atar y desatar, que indica el poder de perdonar pecados. Repitamos entonces, como decía el obispo de Hipona: que los desatados teman ser atados y los atados oren para ser desatados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes.